Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, educación superior en Guatemala, Guatefuturo. Y para ello nos acompaña Juan José Ramírez, que él es director de Guatefuturo. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias, Jackie, por la invitación y también al programa de inversión y desarrollo para compartir sobre la labor que hacemos aquí en Guatefuturo. Gracias por estar aquí con nosotros y dar a conocer el tema de educación. Vemos, Juan José, que una forma de cambiar el mundo, nuestros países, es a través de la educación. Cuéntenos cómo ve el panorama actual de educación en Guatemala, cómo ha visto ese avance. Muchas gracias, Jackie. Mira, Guatemala tiene una gran oportunidad en la labor educativa. Nosotros en la Fundación, como bien conocen, nos dedicamos al impulso de la educación superior a nivel de posgrados superior. Este es un área que si nosotros lo vemos en la foto en grande de país, es un área que tenemos mucha oportunidad para crecer. De los profesionales graduados de Guatemala, pues sigue siendo un porcentaje pequeño, pero junto con que es pequeño, sigue siendo el segmento de la educación con mayor influencia y mayor posibilidades de tener un cambio o un impacto de valor en los diferentes retos que se nos presentan como. Sí, totalmente. Vemos entonces cómo vamos avanzando en la educación, así es como menos profesionales también van estudiando. Por ejemplo, en la primaria hay mucho más gente que va estudiando, en la secundaria es un poco menos, en la universidad también, y así se va disminuyendo, ¿es correcto? Mira, tenemos como diferentes segmentos acorde, ¿verdad? En Guatemala, en las áreas de la educación primaria, secundaria, pues tenemos retos más complejos, ¿verdad? Eh, pues también el desarrollo económico, las cuestiones, la misma nutrición y preparación de los estudiantes siguen siendo aspectos a ver. ¿Esto qué significa, Jackie? Que tenemos un reto por delante y lo que nosotros vemos de fondo es el valor que se le debe dar a la educación como una vía de cambio efectivo para Guatemala. Entonces, en la medida en que la buena educación comience desde los más pequeños, es lo que nosotros vamos a ver con mucho más impacto cuando ellos lleguen a pensar su educación universitaria y luego ya no digamos los posgrados. Todo está relacionado. Entonces, esperamos nosotros ser un agente de cambio ya al menos comenzando por esta área de los posgrados y de la educación universitaria en Guatemala. Sí, totalmente. Hay muchos elementos que influyen en el tema de educación desde que son pequeños hasta cuando van creciendo. Como usted dice, la salud, también las oportunidades laborales para sus padres, que puedan darles oportunidad de estudiar a los niños, porque vemos que algunos niños no se dedican a estudiar, comienzan a trabajar desde chiquitos, ¿verdad? Entonces, darles esas oportunidades y que el gobierno también tome cartas en el asunto para dar esa educación de calidad desde pequeños. Ahora, Juan José, con el tema de fortalecer nuestro capital humano, vemos de que ese es un elemento también para atraer inversionistas, porque es necesario seguir fortaleciendo nuestro capital humano. Sí, mira, es fundamental la parte del capital y de la preparación de nuestros trabajadores, nuestros colaboradores en los diferentes niveles. Que, mira, tú ves cómo están los cambios ahorita a nivel internacional. La economía cada vez más globalizada, estamos en un mundo mucho más digital, mucho más conectado. Entonces, indudablemente, las personas aquí en Guatemala, nuestros trabajadores, nuestro capital humano, entre más preparados estén y más al corriente estén de las metodologías y de las tendencias en sus profesiones, mucho más provecho pueden sacar de los avances que estamos viendo en el mundo y, por supuesto, trasladarlos a la realidad de nosotros en Guatemala como país. Sí, nos ayuda a ser más competitivos como país, tener un capital humano fortalecido, capacitado, nos ayuda a poder también abordar todos esos retos que hay internacionalmente, ¿verdad? Ahora cuéntenos esa historia que hay detrás de Guatefuturo, cómo es que comienza una fundación que ha impactado mucho en nuestra población guatemalteca.
Mira, nosotros tenemos un orgullo muy especial en Guatefuturo. Tenemos ya 15 generaciones de beneficiarios. La primera, nosotros la lanzamos en el 2008. Y Guatefuturo surge como una alianza público-privada. Es una expresión entonces de los intereses de ambos sectores para poder plantear un proyecto de país que impacte precisamente en la internacionalización del talento guatemalteco. Entonces, mira, es algo muy importante, muy significativo, especialmente en las circunstancias de Guatemala, tener un proyecto de esta naturaleza, que haya transitado ya 15 años y 15 años variados. Ahorita, lo más reciente, estamos nosotros emergiendo ya posterior de una pandemia, de otras circunstancias complejas, pero aún así, el programa de apoyo, el crédito beca de Guatefuturo, se ha mostrado como un esfuerzo bastante robusto a lo largo de los años. Entonces, mira, es algo que nos llena de orgullo, pero también de mucha esperanza, porque nosotros vemos que hay una necesidad y una demanda por la superación profesional entre los guatemaltecos y nosotros queremos estar cerca de los guatemaltecos que desean realizar este próximo paso. Qué bueno de que ya llevan esos 15 años, los felicitamos, igual que nosotros. Comenzamos entonces mutuamente en el 2008 y qué bueno Ah, que están mira, impactando de manera positiva y están uniendo esas alianzas entre el público y lo privado para poder generar ese desarrollo de nuestro capital humano y ayudando a estas personas a que puedan lograr esos sueños de seguirse capacitando, de lograr esos posgrados, ¿verdad? Ahora cuéntenos, tienen un programa que se llama Crédito Beca. ¿En qué consiste y cómo pueden optar varias personas a ello también? mira, el programa de crédito beca es el mecanismo como tal de la financiación de la fundación. Y es un programa que tiene una convocatoria anual, que la abrimos en febrero de cada año y la cerramos en el presente año el 28 de abril. Entonces, es esta convocatoria anual. Entonces, aprovecho un poquito el espacio para que la gente que nos vea, nos escuche, sepa que si ya están en este movimiento del posgrado, es el momento de acercarse a Guatefuturo y aprovechar el crédito. Bueno, entonces es un programa que apoya la financiación por medio de una inversión que puede ser de hasta $25,000 por año y se puede solicitar por 2 años, ya. Quiere decir que se solicita hasta un techo de $50,000 en caso alguien vaya a realizar un posgrado que dura 2 años. Hemos tenido experiencias muy variadas porque todas las áreas del conocimiento se apoyan. No tenemos un énfasis especial en estudiantes que solo vayan a hacer un tema de tecnología o solo vayan a hacer un tema social, sino que son todas las áreas. Hay beneficiarios, para darte una idea, que han ido a realizar sus posgrado en el Conservatorio de Música de Boston, han ido a especializarse en guitarra. Hemos tenido beneficiarios que han ido a estudios en biología, por ejemplo, temas tropicales, anfibios o mosquitos, cuestiones muy, muy relacionadas a nuestra realidad como país. Entonces, desde el arte hasta ciencias básicas, nosotros recorremos todo el espectro de las áreas de conocimiento. Entonces, con mayor razón, esperamos noticias de gente que tenga ese entusiasmo. Qué excelente entonces que uno puede optar por varias áreas de estudio, ya sean artes, ingeniería, ciencia, cualquiera de ellas para que se pueda especializar. Y entonces en el tema de la convocatoria, ahorita pueden optar las personas para meter su solicitud, cómo es el proceso. Entonces para que los que nos están viendo se motiven y ya estén pensando en su posgrado, qué es lo que deben de hacer para poder optar por ese crédito beca. Correcto. Entonces, ahorita nosotros estamos abiertos. Entonces, ¿cómo pueden entrar en contacto con Guatefuturo? Nosotros estamos muy cercanos por medio de la fanpage, que solo nos buscan como Guatefuturo y ahí nos van a encontrar. Ahí tenemos las actualizaciones de cómo van los puntos ahorita de la convocatoria y también de los talleres de información que nosotros hacemos de manera digital para que ellos también se puedan conectar y nos acompañen en una sesión Zoom.
Otro recurso muy inmediato es nuestro sitio web, de igual forma fácil de recordar, es el guatefuturo.org, donde van a poder consultar los documentos oficiales del crédito beca y de la convocatoria para tener una referencia más amplia y completa del programa. Excelente, entonces que tienen varios canales para que los puedan contactar en la parte de digital, ¿verdad? Y tienen toda esa información en la página web también para los que tengan dudas. Y tengo entendido también que ustedes orientan al profesional para que pueda tomar su mejor decisión, porque algunos dicen, tal vez no sé este idioma o tal vez me conviene más este programa o algo así. Sí, mira, esto de la orientación tiene una parte que es técnica y una parte que es personal. Y las dos nosotros como que las disfrutamos completamente en la fundación. Técnica en el sentido de lo que tú acabas de decir, ya. ¿Cómo puedo seleccionar yo un buen programa en una muy buena universidad del exterior? Imagínate, son miles y miles de universidades en diferentes países donde hay una oferta excelente. Entonces, queremos saber, por ejemplo, a alguien que quiere hacer una maestría en el área de salud, por ejemplo, en epidemiología, ¿qué universidades destacan? O alguien que quiera hacer algún posgrado en el área de derecho, ¿cuáles son estas escuelas que más destacan en el mundo? Entonces, mira, un buen recurso para comenzar es poder validar cómo aparece una universidad en los rankings más conocidos, los de uso más común. Para mencionarte unos nombres, podemos hablar el ranking del QS, el ranking ARWU o el ranking de Leiden. Son de los más conocidos y tan sencillo como buscarlo en Google y luego ingresar o buscar el nombre de la universidad y del programa. Cada uno de estos rankings incluso se especializa por áreas de conocimiento para poder tener una imagen más clara por área de especialidad. Eso es un primer filtro muy importante. También nosotros podemos entrar en contacto con la universidad. Hay otros indicadores interesantes. Una universidad puede tener un excelente tutor o un excelente director de área. Y muchas veces son estas personas en las universidades las que tocan a los estudiantes alrededor del mundo. Es decir, vienen a ser como personalidades en el campo. ¿Me explico? Es otro indicador importante a considerar. Entonces, esa es como la parte técnica. Probablemente el mejor consejo que nosotros hacemos es que tengan unas 3 o 5 universidades, les hagan un primer filtro en cómo aparecen en los rankings y en estas mediciones de las universidades. Esto es un primer indicador y es una forma muy fácil de hacer por medio del Internet, de las redes sociales. Ahora, esa es la parte técnica que te digo. La otra parte para nosotros es, te diría como personal. ¿Por qué? Porque muchas veces también es de compartirle al potencial postulante, al potencial que está soñando su posgrado, en que tenga esa confianza de animarse a ir a universidades en el exterior. Puede ser que algunos se pregunten, bueno, qué voy yo a compartir, por ejemplo, en los salones, para dar nombres conocidos, en los salones de Harvard, en los salones de Tokio, en los salones de la Sorbonne de Francia? Eh, ¿Qué pasa? Y decía yo, voy a estar y de qué voy a hablar, cosas así. Y una de las cosas que nosotros les decimos, porque son como retroalimentaciones que recibimos de los mismos beneficiarios, es que para estas mismas universidades, todas de talla mundial, todas muy conocidas, les resulta particularmente interesante escuchar estudiantes y candidatos que vienen de latitudes, por ejemplo, latinoamericanas y guatemaltecas. ¿Por qué? Porque nosotros proveemos mucho esa perspectiva fresca, te diría que hasta creativa, porque estamos muy acostumbrados a resolver problemas de formas muy complejas. Entonces, nuestra forma de entender cómo enfrentarnos a un tema en nuestro campo profesional o alguna dificultad que nosotros vemos profesional es muy, muy diferente y es muy enriquecedor. Vaya, pues el mensaje que nosotros damos es también sepan que ellos en las universidades están esperando candidatos como ustedes para poder enriquecer
Totalmente. Y qué bueno que entonces están dando esa orientación a los estudiantes, brindándoles esa confianza, dándoles esas fuentes de informaciones para que puedan rankear las universidades y que tomen la mejor decisión para su futuro, ¿verdad? Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando entonces las opciones que hay para posgrados, para que la gente se pueda capacitar, estudiar, que pueda tener esa internacionalización. Pero dígame, Juan José, es muy importante de que las personas se expongan a la parte de otros países para que puedan conocer más sobre otras culturas, también puedan tener mayores conocimientos, pero también es necesario que regresen a nuestro país. ¿Cómo están apoyando a eso? Porque no queremos que haya esa fuga de población en otros países, sino que podamos también sacarle provecho en nuestro país a esos conocimientos que han adquirido estos profesionales. Excelente. Mira, Jackie, aquí tenemos un tema muy importante de ver. Nuestros beneficiarios van alrededor del mundo y ahí están en sus posgrados. Cuando ellos vuelven, eh, hay un nombre muy importante que se gana en la hoja de vida y en la presentación ya profesional de un beneficiario cuando viene con un posgrado en el exterior. Es que te digo que hay una dinámica interesante porque en cierta forma son profesionales que ya han ejercido un poco en su campo. Algunos unos años más, otros un poquito más frescos, pero ya están un poquito en el movimiento laboral. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos, orientamos? Que si alguien va a tener, para darte un ejemplo, va a realizar en su posgrado un MBA, para darte un ejemplo, y lo va a realizar por decírtelo, en una escuela conocida como es INCAE. Vaya, que vayan y realicen su posgrado, pero que no pierdan contacto con su industria, con su gente. Es decir, que participen en las diferentes ferias de reclutamiento, que muchas de ellas son virtuales. Hay una cuestión importante, ya que el nivel donde se están insertando son posiciones estratégicas, son posiciones ya de decisión. Entonces, los canales también para explicar en qué vienen preparados, cuál es el valor que ellos vienen para ofrecer en sus diferentes campos, también va a cambiar, ¿verdad? Entonces, estén ellos en contacto, que no pierdan también la actualización de su hoja de vida, estar conversando con sus grupos de interés, todo eso es importante durante el posgrado también, ¿sí? Cuando ellos regresan, pues la recibimos aquí con el retorno y la información nosotros la tenemos de su CV y la vamos también compartiendo con los diferentes amigos y contactos de la fundación. Sin embargo, mucho del esfuerzo de volver a reinsertarse en el campo profesional proviene del mismo beneficiario, pero con una herramienta ya poderosa, que tienen un posgrado de prestigio en el exterior. Entonces, el nombre que ellos ganan es diferente. Y si a ello nosotros le unimos experiencia que ya han ido reuniendo, como te digo, tienen todas las herramientas para eh, poder estar aquí y poder aportar nuevamente en el país. Sí. Una cuestión Ujú. probablemente importante que ellos deben tener presente es que también se requiere flexibilidad. Uno va a un posgrado y la idea de su profesión, la idea de su trabajo les va a cambiar, se va a ampliar. Van a terminar incluso viendo trabajos o tareas o roles que ellos nunca consideraron, pero que el posgrado les abre ese mundo. Entonces, tener esa flexibilidad, poder desarrollar ese ojo de la oportunidad, porque ya a un nivel del posgrado lo que se está trabajando es esa agudeza profesional, ese valor que ellos van a ir persuadiendo a sus potenciales clientes y contratantes de lo que ellos pueden hacer mucho.
Sí, porque con esa experiencia pueden optar a mejores puestos laborales y es bueno de que la gente que está en la parte internacional tenga esa responsabilidad social de volver a nuestro país para compartir esos conocimientos y generar esas buenas ideas y proyectos también en nuestro país. Y qué bueno que ustedes están apoyando con esa intermediación laboral, de que tengan esas oportunidades laborales, ¿verdad? Ahora cuéntenos, Juan José, también queremos de que esas oportunidades se le den a la gente en el interior de nuestro país, en donde muchas necesidades existen, ¿verdad? ¿Cómo están tomando en cuenta a los jóvenes y también profesionales de otros departamentos? Mira, nosotros una de las ventajas y de las bendiciones, podemos decir, que nos dejó este ajuste de los temas de salud que tuvimos recientemente, es que el mundo se volcó a canales digitales, quiero decir. Entonces, llegar realmente a los diferentes departamentos o los diferentes focos de estudiantes es algo mucho más cercano. L- es lo que nosotros vemos, que es importante considerar. Cuando se ve un posgrado, es crucial o es algo muy frecuente que la universidad que te vaya a recibir puede ser el idioma de instrucción en español, ¿sí? Pero lo más frecuente es que pueda ser en un segundo idioma, en inglés, lo más frecuente, francés, alemán, lo que sea. Es decir, eso es una cuestión muy frecuente en la oferta académica. Para alguien que se está preparando, eh, está, por ejemplo, en Quetzaltenango, está en Zacapa o está en Alta Verapaz, que hemos tenido beneficiarios ya de esos departamentos. Quiero decir, prácticamente hemos cubierto todos los departamentos de Guatemala, con excepción de tres que no hemos tenido representantes todavía. Pero el 85% del territorio de Guatemala ha tenido un beneficiario en Guatefuturo. ¿Qué es importante? Solo vislumbrar, ¿verdad? Por ejemplo, las características del programa que quieren hacer. Español, excelente, eso es un tema a evaluar. Y si lo que están considerando en un segundo idioma, de refrescar su formación de inglés, sus exámenes de inglés, que probablemente es el tema como más sensible al momento de ver un proceso de admisión en la universidad en el exterior. Sí, totalmente. Y es bueno recalcar también qué departamentos han sido los que no han tenido esos candidatos para que también se motiven a ser el número uno de ese departamento. ¿Cuáles han sido? Mira, tenemos Totonicapán, Suchitepeques y Petén. Esos son los tres, ¿verdad? Entonces es como que se animen, te quiero decir, porque ya hemos tenido de Shela, hemos tenido gente que viene de San Marcos, de Zacapa, me explico. Entonces, a nosotros también nos interesa incrementar esa presencia de los departamentos. Un factor inmediato que nosotros vemos debemos fortalecer y por eso apreciamos tanto estos espacios de la entrevista es que nos conozcan, ¿verdad? Entonces ya por medio de una entrevista aquí con ustedes, la fanpage o los tantos canales que queremos nosotros empezar y continuar explotando cada vez más, que sepan de Guatefuturo y se acerquen. Nosotros Sí. estamos ahí perfectamente a la disposición, pero esa es una manera. Y lo otro tiene que ver ya al nivel del aplicante. Quienes visualicen un posgrado en el exterior, que se tomen el tiempo de identificar las universidades que les interesa. Eso es uno, ya vimos el tema de los rankings. Y lo otro es visualizar e identificar cuál es el idioma de enseñanza de estas universidades. Probablemente esos son como dos factores que combinados deciden mucho la continuidad de un proceso de aplicación en la universidad del exterior. Quizá Sí, aquí es correcto. importante mencionar algo. Eh, en la convocatoria de Guatefuturo, para que alguien participe en la convocatoria con nosotros, ya debe haber concluido su proceso de admisión en la universidad en el exterior. Es decir, debe tener su carta de admisión. Entonces, por eso es que me detuve un momentito en esto, porque es algo que sabemos les va a ayudar mucho al momento de iniciar su aplicación con la universidad.
Excelente, que ha dado varios elementos que los estudiantes tienen que tomar en cuenta para poder aplicar y que no tengan miedo a los idiomas también, porque hay varias universidades que tienen programas en español, hay otros en inglés y uno puede optar diferentes en esta gran variedad de universidades que hay en la parte internacional. Ahora, Juan José, cuéntenos qué alianzas han tenido con las empresas, con la parte también pública para poder seguir llegando a más personas y también hacer esa convocatoria a empresas también para que sean parte de este cambio para nuestro país a través de la educación. Excelente. Pues mira, nosotros tenemos, como te decía, un funding mixto, la parte pública. Tú vas a ver el rostro de Guatefuturo en bastante frecuencia con las actividades de CGPlan, ¿sí? Hacen su feria virtual, hacen sus convocatorias de charlas y ahí aparecemos nosotros con bastante frecuencia sobre alguna actividad que hacemos nosotros de divulgación. Entonces, ahí está la parte en que nos apoya bastante, la parte del funding gubernamental. Y nuestros donantes, ellos apoyan desde el funding y también ellos se ocupan de trasladar la noticia de Guatefuturo entre sus diferentes contactos, alguien que quiera optar digamos, a esta oportunidad del posgrado, pero también hay algo que es importante recalcar. La meta es que regresen a Guatemala y se sientan en la libertad de posicionarse laboralmente donde ellos desean, que no es que necesariamente regresan a una empresa de los donantes, me explico, sino que es donde ellos prefieran estar y donde mejor se desarrollen. Es decir, se le da completa libertad de elección al beneficiario de Guatemala. Totalmente, y qué bueno de que entonces le dan esas opciones tanto con las empresas donantes como con otras en el mercado laboral en Guatemala, ¿verdad? Y qué bueno que se están uniendo más empresas y también la parte privada sigue dando ese apoyo para poder divulgar esta información. Muchas gracias entonces, Juan José, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. A ustedes, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno